Y es momento para hablar de uno de los temas también que tanto preocupa a la población, ¿no? Y en este caso tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con los alquileres, tiene que ver con las cuestiones que obviamente se nos presentan como dificultades a gran parte de la población. Está de Reporte Inmobiliario para hablar con nosotros José Rosados. José, muy buenos días. Ricardo Fiorentino y Guadalupe Michaeli te estamos saludando. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, con la preocupación al final del tema de los alquileres, pero también de la ley de alquileres. ¿Dónde ponemos el acento, José? Yo creo que hay que poner el acento en lo que está atrás de todo esto y que es lo fundamental y lo estructural que hace que las cosas no funcionen. Y es la inflación. La inflación que la verdad que distorsiona todos los precios relativos y que hace que tengamos que estar discutiendo permanentemente o poniendo sobre el tapete determinados aumentos y si esos aumentos son mayores o menores o se pueden pagar o si hay derecho o no de que se establezcan estos aumentos, cuando la verdad que la responsabilidad de todo eso, de que suceda, está en quienes tienen que tomar las decisiones para resolver este tema que es la inflación. Entonces, digamos, haciendo esta introducción, pero que me parece que es la definición de lo que pasa, podemos después analizar la ley de alquileres. Y precisamente una ley que obliga a mantener durante 12 meses congelado un precio con inflaciones que superan holgadamente el 100%, lo que provocó es que haya menos propiedades en alquiler porque hay menos gente, menos propietarios dispuestos a mantener esas condiciones, porque obviamente eso le genera un perjuicio. O bien, como digamos, todos sabemos que vivimos con aumentos constantes en el costo de la vida y si hay que mantener un precio durante 12 meses, lo que se hace es salir con ese precio con más elevado, como una forma de cobertura y de protección, porque después va a mantenerse congelado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un doble efecto que genera la ley de alquileres, pero porque vivimos en un contexto de inflación. ¿Y qué es? Que hay menos oferta de alquileres y los pocos alquileres que hay en oferta lo hacen a un valor cada vez más alto. Uh-huh. Iba a eso, porque tenemos por un lado un escenario de un mercado paralizado y por el otro lado el AMBA, en donde los alquileres, por ejemplo, o al revés, los alquileres en el AMBA sufren un 60% de aumento por fuera de la ley. ¿Cómo manejamos esa ecuación? La verdad es que, digamos, cuando sale una propiedad en oferta originalmente, puede salir a cualquier precio. Ahí no hay ninguna ley que obligue que tiene que salir a un determinado precio. Lo cierto es que justamente si uno compara hoy los precios a los que salen las pocas propiedades que salen en alquiler, salen por encima de un 160%, Uh-huh. por encima de lo que lo hacían hace un año. ¿Y esto qué es? Justamente este efecto que decía yo antes, ese efecto de cobertura, porque si hacia adelante se va a enfrentar una inflación del orden del 110, 120%, lo que se le suma de arranque ese aumento a los alquileres. Si se reconociera y se contemplara que se pudieran actualizar los alquileres en un plazo inferior a un año, tal vez ese aumento no sea tan desproporcionado. Pero también hay que reconocer que como es tan alta la demanda de alquileres, porque no hay otra forma de acceder a una vivienda que no sea a través de un alquiler, porque Uh-huh. no se puede comprar, no hay crédito hipotecario para comprar, entonces cualquier persona, cualquier familia que quiera cambiarse, mudarse o formar un nuevo hogar, la única alternativa que tiene es la del alquiler. Entonces se concentra toda la demanda ahí con justamente una oferta que es cada vez menor. Entonces hay cada vez más gente queriendo algo y hay cada vez menos
abastece algo que quiere la gente. Ley de La oferta y lógica demanda. aumenta. Exacto. A propósito, José, hay algo también que forma parte de la realidad, ¿no? Te toca renovar el alquiler. Te aplican un 60-80%. Tu salario no aumentaron tanto. ¿Te vas a quedar en la calle o tenés que renovar el alquiler pagando eso? ¿O me voy a buscar un alquiler nuevo? ¿Hay algún porcentaje, algún estudio de cuánto es la gente que se va mudando a raíz de que no pueden pagar el alquiler nuevo? No, sinceramente no hay datos estadísticos que uno pueda decir fiables como para poder establecer un número. La realidad es que, digamos, los contratos que están vigentes tienen que, digamos, actualizarse, que son de 3 años, tienen que actualizarse solo una vez por año de acuerdo a un índice que es del Banco Central. En este caso, por ejemplo, lo que actualizaron en abril, se actualizaron un 92,6% que estableció este índice. Ahora, este índice es inferior, hace un 10% a la inflación acumulada en el mismo periodo. O sea que con respecto a la inflación, esa actualización incluso fue inferior. Y la realidad es que también, si alguien dice, no, digamos, no puedo soportar, no admito, o me quedo muy corto o no lo puedo pagar, y quiere buscar algo a un menor precio, y la verdad que va a resultar sumamente difícil, va a tener que reducirse en superficie, mudarse a un lugar no tan cómodo, lejano, con menos prestaciones, porque si no tampoco le va a ser fácil conseguirlo. La alternativa, y por eso yo empecé más que nada poniendo el foco en la inflación, para no por ahí no distraernos con cuestiones particulares y puntuales, que justamente es esto, que el salario no se haya actualizado en lo mismo que la inflación, o que los alquileres aumenten más o menos con respecto a la inflación, porque el problema de fondo está en la inflación, y justamente también es esta inflación la que impide que haya crédito sustentable a largo plazo, crédito hipotecario, y que esto pueda ser una válvula aliviadora de demanda de alquileres. Estamos hablando con José Rosados, el tema son los alquileres, poder participar al 11 38 30 82 33 o en nuestra línea de oyentes, línea directa 43 70 9100. Hola José, Guadalupe te habla por acá. Hola Guadalupe. Sabes que últimamente me di la posibilidad de preguntarle a muchas personas que alquilan cuál era la situación y noté también que hay algo que me parece un dato no menor, que es que a la gente que tiene hijos le cuesta mucho más conseguir un lugar para alquilar. Y quería preguntarte cuál es tu teoría al respecto. Y tiene que ver también con el tema de si llega a haber algún cumplimiento y alguna cuestión que obligue al desalojo. En realidad, al existir chicos, niños y demás, se hace más difícil, los jueces tienen mayor, digamos, contención por ese tema, y entonces eso es así también, la verdad que es así. O sea que y es una realidad eso, porque viste que se habla muy por lo bajo, pero bueno, cuando uno no está frente a alguien que por ahí esté impregnado del tema, es complejo porque no se sabe hasta cuánto es mito y cuánto es verdad. Es una realidad, pero también hay que ver, digamos, hay que reconocer que cuando hay una buena voluntad, realmente, buena voluntad, porque hay determinadas propiedades que no se pueden alquilar a una persona, que no son aptas para un unipersonal, digamos, un departamento o una casa que tiene 3 habitaciones y demás, en general va a estar habitado por un núcleo familiar. En muchos casos en ese núcleo familiar también hay o se puede haber ancianos o también hay niños, o sea, no todos están son adultos que están en plena vida laboral y activos. Entonces, en esos casos se hace también muy difícil poder limitarlo tanto. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un alquiler de 2 ambientes y viene una pareja y tiene 2 hijos,
y la verdad que el que va a alquilar en dos ambientes ya queda como chico para el núcleo familiar en dos ambientes y genera cierta desconfianza que va a alquilar de que por qué alquila algo tan chico para ese grupo familiar, que es lógico, porque tal vez el otro lado no lo pueda pagar y necesite Seguro. más caro y necesite esa comodidad, pero en esa localización. Es como una cadena, ¿no? Exacto, entonces siempre, la verdad que acá hay algo que es muy importante comunicar, que es la necesidad y la complementariedad de las partes. Las partes, el inquilino y el propietario, como muchas veces se lo quiere instalar, no son antagonistas, no son enemigos, tienen que ser complementarios, parten de intereses contrapuestos, pero para que después pueda darse realmente una relación contractual sostenida en el tiempo, sin demasiados inconvenientes, puede haber controversias, pero que se puedan resolver. Es necesario reconocer eso, que ambos se necesitan, que inquilinos sin propietarios no va a haber, no puede haber inquilinos sin propietarios, tampoco va a haber un propietario que pueda obtener una renta por su alquiler, si del otro lado no tiene en cuenta las capacidades del inquilino que, digamos, de acuerdo a el bien que él va a poner en alquiler. Con este escenario, ¿hay contrato, mejor dicho, hay alquileres sin contrato, José? ¿Se da esa situación? Se da, lo hay, y eso es, digamos, creo que es la situación más riesgosa justamente para el propietario, no para el inquilino. Porque en el caso de un incumplimiento y el propietario quiera, digamos, ir a un tribunal, hacerlo valer ante la justicia, no tiene contrato. No tiene un contrato o en muchos casos otros que se hace un contrato que no responde a la normativa de la ley vigente. Cuando se quiere hacer valer no lo va a poder hacer valer. Entonces ese es el peor escenario para el propietario, y sin embargo hay propietarios que están dispuestos a correr más ese riesgo y a firmar un contrato con esta nueva ley de alquileres y sostener el precio durante un año y digamos, y el resto de las consideraciones de la ley. Como es costumbre nuestra también de indagar un poquitito para aquel que está saliendo a buscar un alquiler, si tenemos a mano algunos valores, un monoambiente, un dos ambientes, un tres ambientes, desde algunos barrios más económicos a algunos barrios más cotizados de la City porteña. La verdad que el valor medio de la ciudad, de toda la oferta hoy, de un departamento de un ambiente usado, es de 95.000 pesos. ¿Cuánto? 95.000 pesos. De la oferta nueva, la que está publicada, la que va a encontrar a alguien que empiece a buscar el valor medio. Y el valor mínimo hoy de un departamento de un ambiente, 70.000 pesos. O sea, puedo preguntarte promedio de metraje, porque también puede ser uno de 19 metros y un monoambiente de 40 metros. No, monoambientes de no más de 30 metros. Ajá. No, monoambiente, bien monoambiente. O sea que después, un 30 metros en Cava promedio está entre los 70 y 90 lucas. Oh. No, el promedio exacto, el valor medio es 95.000 pesos. Qué valor medio. El de un dos ambientes no es tanta diferencia. El de un dos ambientes hay un poco más también de oferta, 100.000 pesos. No hay tanta diferencia. El tema es que, hay que pensarlo en el contexto de que a partir del 1 de marzo el salario mínimo vital y móvil es de 69.500. Entonces cuando uno lo dice ahí, en ese contexto, ¿no? Es como... Pero el problema justamente ahí está el otro tema, ¿no? Además de la inflación, los ingresos. Porque sinceramente, con 65.000 pesos o 69.000 pesos, la verdad que es difícil afrontar, ni siquiera el pago del alquiler ni que hablar, pero afrontar el gasto mensual de alimentación de alguien, de una persona. Entonces, digamos,
ante eso no, nada resiste, ¿no? Es un tema complicado, por eso creo que es un tema que, por más que haya buenas intenciones de implementar medidas microeconómicas que vayan apuntando a, digamos, a aliviar en ciertas cuestiones, gastos de los inquilinos, como estas medidas que tomó el gobierno de la ciudad, o de facilitar créditos para hacer frente a los costos que hay que hacer con un alquiler nuevo, de garantía, de pago del primer mes de alquiler, de mudanza, todo eso positivo, la verdad, y realmente no va a poder, digamos, mejorar considerablemente y mucho menos resolverse el problema de la vivienda que excede el alquiler si no se toman cuestiones de fondo, que son de largo plazo, que son de políticas macroeconómicas, y que excede desde ya las atribuciones que tiene un jefe de gobierno, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser de Santa Fe, cualquiera. Por más buena intención que quiera, hay cuestiones que son macroeconómicas, como estas que estamos hablando, ingresos, inflación, y demás que están fuera de su órbita de decisión. Ahora, a propósito, José, rápidamente, antes de poder concluir contigo la nota, consultarte sobre los valores también, por ejemplo, en el primero y segundo cordón del Gran Buenos Aires, si difieren muchísimo, y si los aumentos también fueron tan voluminosos como en Cava. Los aumentos son muy similares, lo que pasa es que estamos dentro de una geografía que es mucho más diversa, menos homogénea de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. O sea, por ejemplo, si uno dice, por poner, no sé, un ejemplo, a Vicente López, que es un municipio que tiene valores elevados, pero hay ciertos sectores de Vicente López en los cuales un departamento no está al mismo valor que el centro de Vicente López. Pero la realidad, digamos, poniendo un número general y global con respecto a estos valores medios, en el promedio del primer cordón del AMBA, los valores pueden estar un 15, un 20% por debajo, pero no mucho más por debajo. Y dependiendo también de la localización, los centros de cada una de las localidades, cualquiera fuera esa, Lanús, Loma de Zamora, desde ya lo que hablamos Vicente López, Castelar, el alquiler en el centro bien comunicado es casi parejo con esto que estuvimos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta también iba porque años atrás un trabajador prefería mudarse, un trabajador del primero o segundo cordón del Gran Buenos Aires, mudarse a Cava porque también la dificultad del tránsito, los problemas con el transporte, el costo y demás, le era proporcional. Hoy, con los altos valores, uno se preguntaba si había un retroceso en esa decisión de pronto. Buscar más el Gran Buenos Aires para vivir, ¿no? Sí, la verdad que esa decisión ya parte más de dos segmentos, ¿no? Uno es el segmento alto, que puede tener la independencia como decir, bueno, busco muchas más comodidades en un barrio cerrado y después me traslado o no, y bueno, eso tiene determinada capacidad económica. Y el otro segmento, el que sí o sí tiene que vivir digamos, en muchos metros porque tiene una familia numerosa, y eso es imposible realmente de afrontar el pago de un alquiler, ya sea en el centro de esa misma localidad como y mucho menos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Clarísimo. José Rosados, muchas gracias como siempre con toda tu experticia también para dejarnos un poco la actualidad del reporte inmobiliario. Gracias como siempre. De nada, muchas gracias a ustedes.